pasaron de las 10 de la noche y estamos como cada día martes con nuestro segmento de Palabra Invertida junto a Javier del Ponte. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal, Julito? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas ¿Todo noches bien? a todos. Sí, bien. Bueno. Podría decirse, ¿no? Como una respuesta convencional. Bien, todo bien entonces, así estamos. Bueno, ya saben la gente que nos están siguiendo a través de la transmisión de AM, que pueden volver a escuchar estas charlas que tenemos los días martes a través de nuestra página de YouTube, Palabra Invertida. Exactamente, es nuestro canal de YouTube que se llama Palabra Invertida y ahí ya nos estamos poniendo al día con todos los segmentos que restaban de subir. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, es... la pregunta del millón. Sí, a ver, vamos a intentar hacer una articulación entre algo que ya hemos trabajado, Ajá. ¿sí? Que tiene que ver sobre la mercantilización de la educación, Ajá. ¿sí? Pero vamos a intentar hacer una relación, un lazo, un puente con un problema, digamos, de reciente actualidad, ¿no? Es decir, de la actualidad más reciente y que, bueno, me toca de una manera muy personal, Uh-huh. a mí, digamos, y a la mayoría, no a la mayoría, a todos mis colegas, ¿sí? Colegas psicólogos. Sí. Porque, bueno, ha habido una resolución del Ministerio de Educación de la Nación en donde, digamos, reduce considerablemente las incumbencias reservadas a los títulos de grado, Uh-huh. no solo de la carrera de psicología, sino también de muchas otras carreras consideradas de interés público, entre ellas, no sé, Bien. bueno, bioquímica, farmacéutica, medicina, Y pregunto, entre muchas otras, ¿no? específicamente, ¿qué es lo que quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? En la resolución anterior, lo que se expresa, digamos, y se explicita justamente por cada título, Ajá. son las áreas de ejercicio profesional y las actividades específicas que puede realizar cada profesional. Bien. ¿Bien? Es decir, un psicólogo puede realizar tal y tal acción. O sea, hasta ahí Bien. estamos bárbaros. Eso está bien explicitado en las resoluciones anteriores. Ajá. Ahora, la nueva resolución, y esto es justamente el problema, reduce las incumbencias, digamos, que estaban desarrolladas en 16 puntos en la resolución anterior, Uh-huh. en una lista de 5 incumbencias. Ah, ¿Bien? o sea que te sacaron 11. 11, al menos desde el aspecto puramente cualitativo hay una reducción, digamos, de 11 incumbencias al título de psicólogo. Bien, y eso Ahora, tiene que ver con una pregunta, Sí. esto desde la ignorancia absoluta. ¿Tiene que ver con una cuestión de salarios? ¿Tiene que ver con una cuestión, o sea, si vos tenés determinado acceso a más cosas, se supone que tenés mayor posibilidad económica, y si te la sacan, ¿cómo equiparás eso? Bien, vamos a poner todas las dimensiones de análisis sobre la mesa. Ok. En primer lugar, digamos, claramente podría producir, digamos, un detrimento en los ingresos de los profesionales porque se reducen sus áreas de incumbencia y de ejercicio, claro, y por lo tal tanto, cual. digamos, hay lugares donde no podría ejercer su práctica Claro. profesional, en las cuales antes sí, ¿no? Eso es lo primero que me viene a la mente. También el paciente que se pierde de este servicio. Bueno, que... en definitiva, digamos, lo que es justamente el ejercicio característico del psicólogo está contemplado Ujú. en esas 5, ¿no? Es decir, Bien. eso no sería algo que queda excluido, pero ya vamos a desarrollar un poquito más esto. Solamente lo traigo como para que lo tengamos como horizonte y referencia del análisis. Dale. ¿Sí? Sí. Y que yo situaba justamente en esta oración, la mercantilización de la educación. Ujú. Ahora, cuando uno dice esto, justamente, puede estar diciendo muchas cosas, ¿no? Tengamos siempre en cuenta lo que habitualmente planteo. Entre lo que digo y lo que el otro escucha hay un espacio enorme. Tal cual. Y en ese espacio hay que construir justamente nuestro análisis. ¿Qué digo yo cuando planteo la mercantilización de la educación? Al menos digo dos cosas. Al menos. En principio, y en estricta relación con lo que hemos planteado en otro momento, ¿sí? Podría pensarse la mercantilización de la educación en el sentido del acto educativo. Es decir, que se Ujú. mercantilice el acto educativo. ¿Ven? Sí. ¿Qué quiere decir el acto educativo? La relación entre el docente Y el alumno. y el alumno, ¿sí? Ujú. Si yo mercantilizo esa relación, hay un montón de supuestos que empiezan a operar. ¿Cuáles son los supuestos? Que el alumno no sabe absolutamente nada, que el docente es el receptáculo del único y valorable y prestigioso saber que podría dar en el sentido más literal de la palabra, es decir, que podía transmitirlo como si fuera, digamos, una especie de dinero de una cuenta a otra, Ujú. ¿sí? Y por lo tanto, digamos, en esta transmisión se produce más o menos una figuración como
la de una mamá pájaro haciendo, digamos, el deglutido de la comida, ¿sí? Antes de transmitir, exactamente, antes de pasárselo a sus pichones, ¿sí? Es decir, que en esta relación el alumno está en una posición totalmente pasiva, digamos, respecto del conocimiento que circula, ¿bien? En esa relación. Solamente es un receptáculo, ¿sí? Va del docente al estudiante. Esa es una manera de mercantilizar justamente el acto educativo. ¿Por qué? Porque reduzco lo que podríamos decir el saber o el conocimiento a un mero producto transmisible, ¿sí? Algo prefabricado, ¿bien? Que no está en discusión, ¿sí? Que no puede ser puesto en cuestión, y lo doy, ¿sí? Ahora, esto es algo que nosotros ya hemos trabajado en otro momento. Y justamente deja un espacio, ¿sí? Porque esto no soluciona a la lógica del mercado, no le soluciona todo. Esto es solamente un aspecto en el cual puede mercantilizar la educación, ¿sí? Apuntando al acto educativo es uno. ¿Y cuál sería la vía? Es decir, ¿cómo hace para lograr eso? Bueno, en principio lo que hacen es invadir las formaciones de los docentes. Es decir, esas instituciones donde los docentes se forman son justamente el punto de ataque del mercado, ¿sí? En donde impone su lógica y por ende, digamos, logra hacerla reproducir luego en las escuelas. Porque el docente formado en esta lógica lo que hace es reproducirla en su aula. ¿Bien? Entonces, mercantilizar el acto educativo, es decir, la relación entre el docente y el estudiante, ¿sí? Puede ser viabilizada en tanto y en cuanto intervengo, ¿sí? Las instituciones donde se forman los docentes, ¿sí? Ahora, hay un aspecto que durante mucho tiempo ha quedado, podríamos decir, exento de esta mercantilización, como si fuera un punto de resistencia, ¿sí? Y que claramente eran las formaciones de grado, ¿bien? Es decir, las formaciones universitarias, fundamentalmente en las instituciones públicas. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna u otra manera, digamos, el estudiante universitario mantiene cierta inquietud, mantiene cierta intriga, cierta pregunta, cuestiona un poco más, ¿sí? A partir de las lecturas. Incluso los docentes universitarios profesionales, ¿sí? Habilitan esta cuestión. Y por lo tanto se produce en el lazo entre el docente universitario y el estudiante universitario una especie de diferencia, digamos, que no es el mismo lazo del que hablábamos antes, en donde, digamos, el conocimiento ya no es algo que se da prefigurado, ¿sí? Sino que es posible de ser construido en una relación dialógica, es decir, que el docente reconoce también saber en su estudiante y también la capacidad de poder construir saber. ¿Bien? Entonces, en una relación de intercambio, en donde claramente, digamos, el docente tiene una formación, por supuesto, mayor, porque si no estaría en esa posición, pero habilita, digamos, al estudiante a una posición más activa en la construcción también del conocimiento, y por lo tanto es el docente mismo el que se pueda habilitar también a seguir conociendo en ese mismo acto educativo, es decir, a poder de alguna manera aprender también de la relación con sus estudiantes. Esto todavía se mantenía en la universidad, y justamente, digamos, las formaciones de grado, al tener esta relación, de alguna manera uno podría decir que los profesionales terminaban de alguna manera su formación de grado con cierta posición crítica respecto de su propio conocimiento, de su propia práctica, ¿sí? Pudiendo pensar, digamos, su ejercicio en diferentes vertientes, ¿sí? Hacer una especie de revisión crítica de su propia formación y de su práctica. Ahora, la otra manera de entender justamente la mercantilización de la educación es apuntando, ¿sí? A lograr mercantilizar ese aspecto que todavía no había sido tocado. ¿Bien? ¿Y cómo puedo hacerlo? ¿Cómo pudo hacerlo el mercado, ¿no? Porque acá la cuestión es producir consumistas. ¿Bien? ¿Hay un alguien detrás de eso? O sea, hay un determinado poder. No hay un alguien en específico, no hay un individuo, hay toda una lógica y por supuesto toda una población de individuos, ¿sí? Que en definitiva, digamos, podemos decir que orquesta un poco todo esto, ¿no? Pero es una lógica, fundamentalmente es una lógica de pensar el mundo, ¿sí? Pensar el mundo desde la perspectiva puramente mercantil, por lo tanto producir consumidores.
Ahora, ¿cómo hago yo para que los estudiantes sean consumidores? Bueno, lo han logrado resolver. ¿Cómo? Diluyendo y rebajando las formaciones de grado. En tanto y en cuanto yo disminuyo, ¿sí?, hago más sencilla la formación de grado. De hecho, en palabras del ministro de Educación, Finocchiaro, hacer las carreras más cortas y flexibles, ¿sí?, como él mismo dice que demanda el mercado. Ese acortamiento y esa flexibilidad de la carrera impacta directamente en la calidad de la formación de grado, ¿sí? Ahora, cuando hay una formación de grado que disminuye en su calidad, ¿sí?, en su excelencia académica, ¿cómo podemos sustituir esa falencia? ¿Sí? Es decir, crean una falencia para luego sustituirla. ¿Cómo? Con los posgrados. Claro, capacitaciones, te iba a decir posgrado, capacitaciones, todo lo que viene después, que supuestamente es lo que le da. Todo lo que viene después y que es pago. Obvio. A diferencia, digamos, de la educación de grado universitaria, que en las universidades públicas es gratuito. Y, ¿bien? Perdón, una pregunta en el medio. Los que se recibieron con esta cantidad de los 16 puntos que decías antes, sí, ¿tienen todavía esa capacidad como para trabajarlo o...? Bien, hay algo que se llama principio de irretroactividad de la ley, ¿sí? Es decir, no sé si lo he formulado correctamente, pero justamente apunta a esto, digamos, de que la ley, una vez promulgada, no es retroactiva, ¿sí?, sino que es proactiva, es decir, empieza a regir hacia adelante a partir, digamos, de su promulgación. Por lo tanto, digamos, los profesionales que están ejerciendo, digamos, mantendrían las incumbencias que ya con las que se recibieron, digamos, con las que estaban vigentes al momento, digamos, de recibirse. Ahora, esto empieza a repercutir en los nuevos profesionales, claro, ¿no? Entonces, salvado este paréntesis, ¿sí? Continuamos. Dos maneras, decía yo, de mercantilizar la educación. Por un lado, apuntando directamente a la formación primaria y secundaria, mercantilizando el acto educativo y por lo tanto apuntando a la formación de los docentes. Y por otro lado, generar consumidores que sean los mismos profesionales. Porque como yo tengo entonces profesionales con una formación rebajada, lo llevo como consumidor, ¿sí?, de otro aspecto de la educación. Y ahí hago de los posgrados el producto a consumir. De los posgrados, de las especializaciones, de los cursos, como vos bien señalaste, Julio. Eso es lo que se erige, digamos, como el producto a consumir de los profesionales. Entonces, de esa manera, es el otro aspecto en donde se mercantiliza la educación. Pero, ¿cuál es el medio? Como antes el medio era formar docentes con lógica mercantil, para que ejerzan de esa manera en sus aulas, el medio ahora es rebajar las formaciones de grado. Si yo quiero vender posgrados para profesionales que no están totalmente formados, para profesionales que no están, digamos, que no han podido recorrer su formación de una manera exhaustiva, entonces le ofrezco acá el producto, una especialización, un posgrado, un doctorado, un cursito, ¿sí?, para solventar aquello mismo que yo produje como falencia. Bien, traigo todo esto justamente por las dos resoluciones, por estas nuevas resoluciones, en donde eliminan cantidad de incumbencias, ¿sí? Decíamos 16 por 5. Y resoluciones que salen desde el Ministerio de Educación. Desde el Ministerio de Educación de la Nación, ¿sí? De la Nación, por lo tanto del Gobierno Nacional, señores. Bien. Hay algo a destacar. Estrictamente y de la manera más literal, no hay una reducción. Y quiero explicarme bien. En estos 5 puntos parecen estar incluidos de una manera implícita, ambigua y generalizada algunas de las incumbencias aparentemente perdidas. ¿Sí? A ver, contame. Vamos a poner un ejemplo. En el listado de las 16 incumbencias aparece el ejercicio del profesional psicólogo en el ámbito sociocomunitario, es decir, para desarrollar prácticas e intervenir en el ámbito sociocomunitario, para realizar peritajes en el ámbito jurídico forense, para asesorar al Poder Legislativo en cuanto a promulgación de leyes que tengan que ver con su práctica profesional, para intervenir en el campo educativo, por ejemplo. Ahora,
En el listado de las 5 incumbencias aparece en el punto 3, si mal no recuerdo, el profesional psicólogo puede desarrollar, construir e intervenir en relación a diversos campos. Lo parafraseé, pero más o menos es eso. Sí, sociales, culturales y... No dice nada, lo deja ahí. Queda a tu criterio. En diversos campos, en diversos ámbitos, perdón. Dice en diversos ámbitos. Claro. Esas palabras sí son textuales. Ahora, uno que puede entender, con la mejor de las intenciones, puede decir, bueno, estos diversos ámbitos son los que figuraban antes en la resolución, claro, que puede ser entonces el educativo, el forense, el sociocomunitario. Ahora no lo dice. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Que ahí, donde uno podría decir muy cínicamente, no, yo no te quité nada, lo generalicé en un enunciado más abierto. Ahora, no seamos ingenuos, porque en esa generalización se abre una brecha legal en el aspecto interpretativo, porque lo que no está explícitamente dicho queda abierto a la interpretación. Tal cual. Y cuando queda abierto a la interpretación, ante la duda, ¿qué hacemos? Creamos un posgrado. Tal cual. Creamos una especialización. Por lo tanto, digamos, este mismo rebajamiento, ¿sí?, que yo digo, no es estrictamente un quite de 11 incumbencias, pero sí en la instauración de la brecha interpretativa, de esta ambigüedad en cuanto a la interpretación de este listadito de 5 incumbencias, lo que abre, ¿sí?, es una duda enorme que de la única manera que se puede saciar es con la creación de estos nuevos productos, es decir, de estos nuevos conocimientos totalmente mercantilizados, ¿sí?, a los que los profesionales ahora tendrán que pagar para acceder, ¿sí?, cuando antes lo tenían en su formación de grado. Claro. Y van a aparecer títulos de distinto nombre, capacitaciones de cosas que uno por ahí, digo yo, no desde específicamente para TOCS o para esto, se me ocurren cosas así, porque me parece que eso de dejar abierto al azar permite que cada uno diga, bueno, yo me capacité para específicamente esto y cobro por esto y hasta ahí llego. Bien. Ahí tenemos. ¿O no? Ahí tenemos. Y fíjate que justamente esto mismo que vos decís, Julio, digamos, la diversificación ahora de las especialidades, claro, y la proliferación de especialidades, más allá de los problemas epistémicos y éticos que genera, sí, que no nos vamos a meter porque daría para mucho tiempo más, claro, pero más allá de esos problemas, produce otra cosa. Y es que vos dejás ligado al profesional en un eterno estudiar, para poder realizar cosas que antes, digamos, podría hacer en su formación de grado, claro, ¿no? Tal cual. Pero como alguien no puede hacer 2 posgrados al mismo tiempo, 2 especializaciones al mismo tiempo, digamos, vos los tenés incluido en esta lógica durante muchísimo tiempo. Entonces, esto mismo también impacta en el modo en que el estudiante, cuando está cursando su carrera de grado, se relaciona con su formación. ¿Por qué? Porque un psicólogo, digamos, cuya formación de grado es solvente, ¿sí?, sabe que a los 6 años se recibe y puede ejercer en todos estos campos y no necesita, ¿sí?, imperiosamente un título de posgrado, una especialización para ejercer en ese campo, porque lo puede hacer, porque está habilitado, porque ha tenido el conocimiento, ¿sí?, y la formación para hacerlo. Y entonces puede darse tiempo de poder trabajar fehacientemente y con solvencia su tránsito universitario de grado. Ahora, alguien que inicia una carrera de grado, sabiendo que después va a tener que hacer diversos posgrados para ejercer sobre estas áreas, digamos, que se le ha quitado al título universitario de grado, ¿sí?, lo hace con mayor rapidez. Empieza a privilegiar la rapidez, el recibirse rápido, para poder llegar a hacer esas especialidades, para poder después ir a trabajar, ¿sí? Y por lo tanto, al privilegiar la velocidad por sobre, digamos, justamente el estudio, ¿sí?, lo que nuevamente se diluye es la solvencia en la formación, doblemente diluida por esta lógica mercantil que no para de avasallar la formación y el conocimiento y la construcción de conocimiento. Sí, se me ocurren muchas cosas que las vamos a charlar en otro momento, pero también respecto a la enseñanza en general, ¿no?, a los maestros en general, a esto de los paros, a todas estas cuestiones que vienen pasando y cómo también tiene que ver con esto de la mercantilización de la educación en algún punto. Por supuesto que sí, Julio, y gracias que lo dijiste, porque
esto mismo, digamos, la actitud cínica, digamos, del gobierno en relación, digamos, a la conformación de las paritarias, es un empuje constante, digamos, a los docentes a llevarlos al paro, digamos, Claro. porque el sueldo, quien tiene docentes en su familia conoce de la realidad de los sueldos docentes, y efectivamente es muy difícil vivir con esos números. Y todo esto ha colaborado a una campaña de demonización del docente de escuela pública. Y por lo tanto, digamos, una manera de buscar indirectamente el privilegio de la enseñanza privada Claro. por sobre la enseñanza pública. Son modos de desprestigiar la universidad pública, de rebajarla, y que no solamente tiene que ver con una disminución del presupuesto, porque lo ha hecho también, Claro. ¿sí? Lo han hecho también, y por lo tanto de mercantilizar también ahí nuevamente la educación, es decir, a instituciones privadas, ¿no? Privilegiar el flujo de estudiantes a instituciones privadas. Ahí nuevamente tenemos otro aspecto, sería el tercer aspecto por el cual podemos hablar de mercantilización de la educación. Estemos advertidos de esto, porque no son movimientos ingenuos los que se están produciendo, son movimientos pensados. Claro, tal cual. Bueno, gente, ya saben, si se quieren comunicar con Javier del Ponte para tratar algún otro tema que tenga que ver con alguna cuestión psicológica individual, lo pueden llamar a través del 153-664491. Repito, 153-664491, para charlar cuestiones personales, por supuesto, para tener una charla aquí con Javier del Ponte, nuestro psicólogo del segmento Palabra Invertida. Después te queda para saludar un montón de gente que se enganchó en la transmisión de Instagram. Bueno, hacemos un saludo saludos. generalizado Dale. a todos los que estuvieron enganchados en la transmisión de Instagram, a todos los que nos escucharon por la transmisión tradicional de AM y FM, y por supuesto, digamos, un saludo cordial a todos mis colegas y futuros colegas y estudiantes, ¿sí? Porque no perdamos, digamos, de vista este punto de lucha, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias. Hasta Javier. la semana que viene, Hasta la semana entonces. que viene. Las noticias. Servicio informativo.